buenos días a todos. Me da mucho gusto ser invitado por Forbes para este foro del día. Y también me da mucho gusto ver a un público tan nutrido que convoca con un tema tan provocador a la reflexión sobre reinventar a México. Este tema es tan provocador que nos lleva hacia la reflexión y me recuerda el ensayo de Orwell en el que escribía: podemos agregar a nuestra herencia o perderla, podemos crecer o perder, podemos avanzar o retroceder, pero nada permanece inmóvil. Y en ese punto estamos hoy los mexicanos, ante la decisión: ¿qué queremos hacer con el México del siglo XXI? Tenemos que decidir si agregamos a nuestra historia y crecemos más y avanzamos, si vamos hacia adelante construyendo el futuro, el siglo XXI de México, viendo hacia adelante, entendiendo los retos y afrontando los obstáculos que tenemos, o construimos nuestros siguientes años viendo por el espejo retrovisor. Debemos de aprender cuáles son las mejores formas para alcanzar un crecimiento económico sostenido y sustentable, incluyente, en donde nos permita elevar el bienestar y el ingreso de las familias. No todas las soluciones de crecimiento y de desarrollo funcionan. Ya lo hemos visto cómo en países que pensaron que regresar al pasado con un Estado más controlador, se destruyó la democracia, como en Venezuela, la propiedad privada y social incluso, incapaz de sostener un gasto público, en donde hoy hay crisis de empleo, se han perdido 1,5 millones de empleos en los últimos 2 años, se han perdido 700,000 empresas solo el año pasado, y hay una crisis de pobreza, donde el 74% de la población en promedio ha perdido casi 9 kilos por mala alimentación. Por tanto, entonces, no todos los modelos de desarrollo y de crecimiento son los modelos adecuados que llevan a los países, a las naciones, a tener un desarrollo sustentable. Sí tenemos los mismos retos de inclusión, de pobreza, tenemos algunos retos de Estado de Derecho que compartimos con otras naciones, pero desde nuestra perspectiva, México debe cambiar, pero tenemos nosotros que tener claro en qué y en cómo. Y en eso hay que reconocer que hoy México es un México diferente al México de hace 20 años. Hoy es un México donde la democracia hace que los votos se cuenten y que confiemos en que se cuentan bien, con instituciones sólidas y fuertes. Tenemos instituciones como el Poder Judicial, que es cada día más independiente y confiable, que requiere y tiene sus retos importantes, pero que al mismo tiempo sí ejerce una independencia y libertad que va avanzando hacia la verdadera división de poderes. Tenemos instituciones como el Banco Central autónomo, independiente, libre y con un mandato claro. Tenemos una estabilidad macroeconómica que nos permite ver hacia el futuro y que el mundo vea en México como un país confiable y que nos genera condiciones de competitividad global. Hoy tenemos una plataforma para el desarrollo mucho más nutrida, importante, enriquecedora y completa en la diversificación de nuestra economía. Hoy México es un país manufacturero que vende al mundo más que toda América Latina junta las manufacturas que produce. Tenemos que seguir en ese camino, afrontando los retos, pero acelerando el paso.
Necesitamos avanzar sobre la base de la estabilidad, que es condición sine qua non, pero no automática, es solo una condición, una herramienta, y tenemos que seguir avanzando en las garantías y respeto a la propiedad pública, a la ejidal y a la privada. Necesitamos generar facilidades para que se abran más empresas y las empresas puedan operar. Pero debemos de crecer más rápido. Hemos crecido al 2.4% los últimos 26 años en promedio. Y debemos de crecer más incluyente, con más competencia, más apertura, con más inversión, en donde se privilegie la innovación y la regulación sea mucho menos costosa. Los estados que han apostado a la competitividad y a la apertura y a la competencia global tienen mejores condiciones laborales, sociales y económicas. Querétaro, Aguascalientes, Guanajuato, son 3 estados, por ejemplo, que han crecido al 8 o al 10% en los últimos 5 años de manera consecutiva, y tenemos otros estados que han decrecido o crecido muy poco, como Tabasco, Chiapas, Campeche, Oaxaca, que incluso este último ha decrecido el 2%. Hay estados en el centro y norte de la República que 6 de cada 10 trabajadores están en la formalidad y tienen ingresos 63% mayores que los trabajadores que están en la informalidad. En el sureste de nuestro país, 2 de cada 10 trabajadores están en la formalidad, el resto no tienen prestaciones laborales, no tienen acceso a la capacitación, no tienen acceso a la innovación para generar puestos de trabajo que les permita tener empleo sustentable en el tiempo. Sí, hacia adelante México tiene que reinventarse, pero no podemos pensar que la reinversión va a ser con un Estado más controlador, sino con una sociedad más empoderada, en donde el ciudadano sea quien rija su propio destino, las personas. Necesitamos que haya más emprendedores, más innovación, más empresas pequeñas, micros que puedan crecer y hacerse pequeñas, las pequeñas crecer y hacerse medianas, las medianas grandes y globales. Por eso requerimos una gran reforma regulatoria para que sea menos costoso abrir y operar una empresa, desde la regulación municipal o delegacional hasta la regulación federal. Pero tiene que ser integral para que haya menores costos, para que la creatividad genere valor y pueda entonces generar empleo. Y entonces invertir en nuevas tecnologías y hacer círculos virtuosos al capacitar a tus trabajadores y entonces crecer en la tecnología, la innovación y el conocimiento, de tal forma que en la reinversión de las empresas y el crecimiento esté también incluido necesariamente los mejores ingresos para los trabajadores. En países desarrollados, trámites y tiempo aproximado para iniciar las operaciones de una empresa son la mitad de lo que en promedio tenemos en México, con costos 4 veces menores a los costos de operar una pequeña empresa en México. Por eso tenemos que hacer una gran revolución regulatoria que nos permita generar más facilidades y atractivos para empresas que estén en la formalidad. Eso es inclusión, porque le damos oportunidades a micro y pequeños emprendedores para que puedan generar sus ideas y estas que generen los empleos que México requiere. La mejor forma de combatir la pobreza sustentablemente es a través del trabajo, y el trabajo que genere valor, y eso lo hacemos los particulares, las personas, no lo puede hacer el gobierno por nosotros. El gobierno genera política pública y hace que tengamos orden y cumplimiento de la ley. El resto lo hacemos las personas. Vamos en estos próximos días a enfrentarnos a la reflexión sobre el Estado que queremos tener en este México del siglo XXI,
que ya empezó. México tiene que avanzar hacia el cumplimiento y a la aplicación de la ley, hacia el orden y el respeto de los demás y de los derechos de los demás, hacia la impartición de una justicia incluyente, en donde todavía tenemos que reconocer que hay personas en México que creen que la justicia no está hecha para ellos. Ahí tenemos que trabajar y enfocar los esfuerzos del Estado mexicano. Ahí tenemos que hacer que la política pública genere compromisos para la impartición de justicia y la facilidad del trabajo para que entonces podamos incluir a más mexicanos al México del siglo XXI. Porque en la reflexión del Estado, el Estado somos todos, cada quien haciendo lo que nos corresponde y en nuestro propio rol. Pero en esta reflexión tenemos que encontrar lo que le corresponde hacer a cada quien, a los ciudadanos, a los académicos e intelectuales, a los empresarios, a los políticos, a los que conforman gobiernos, a la responsabilidad de los tres poderes y al Estado en general decidir hacia dónde vamos a través de la democracia. Necesitamos un pleno Estado de Derecho en donde generemos confianza para triplicar la inversión. México requiere inversión pública y privada que nos permita triplicar la inversión en regiones de más marginación. El modelo de los estados del centro que mencioné, de Aguascalientes, de Querétaro, de Guanajuato, de Nuevo León, que sí es aplicable y que nos ha generado indicadores de pobreza a la mitad de lo que es el promedio nacional y que nos ha generado indicadores de pobreza extrema del 2, del 3 o del 4%, donde comparamos con otros estados en donde el indicador de la pobreza extrema es del 25% de la población y en donde la pobreza es del 70 o 75% de la misma. Por eso tenemos que reflexionar el Estado, cuál es nuestra responsabilidad de cada parte y nuestra propia función. Necesitamos triplicar la inversión para generar los empleos que se requiere. Y necesitamos un gobierno que cumpla con su responsabilidad de garantizar seguridad, impartición de justicia, salud, educación, pensiones y movilidad, facilidad de conectividad para las personas. Lo demás, la economía y buena administración de los recursos que le damos. Y como bien les habíamos dicho, a lo largo de este streaming vamos a tener diferentes entrevistas y para eso me encuentro con Andrés Canales. Él es vicepresidente adjunto de IoT de AT&T. Bienvenido, muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias, muy buenos días. Ahora, estamos en este foro Reinventando México. ¿Cómo se reinventa en este contexto AT&T para algo que es una tendencia muy global, que es las Smart Cities? Bueno, en el caso de las Smart Cities, AT&T está trabajando en forma muy dedicada en México para tratar de mejorar en tres campos principales: el aspecto social, el aspecto seguridad y el aspecto transporte. En el caso, por ejemplo, especialmente para mejorar la economía y acelerar los negocios. En el caso, por ejemplo, de México, estamos trabajando en forma muy directa con el metro, donde estamos habilitando, como un ejemplo, 11 con nuestra red Wi-Fi en 11 estaciones de las 12 que tienen. En el metro de México se transportan diariamente 5.5 millones de personas. Imagínate el beneficio económico que estas personas van a tener al poder acceder a la internet en forma permanente con sus correos electrónicos, llamadas. Bueno, esto es solo el inicio. Ahora, ¿qué tan lejos está México de tener estas Smart Cities? Bueno, en el caso de México nosotros creemos que estamos bastante más cerca de lo que la gente cree. Nosotros estamos muy comprometidos en desarrollar la red en México. De hecho, este año, a finales de este año, vamos a tener nuestra red upgradeada para LTM. Estados Unidos, nuestra red es LTM solo hace meses atrás, y nosotros a final de año vamos a tener la red al mismo nivel que Estados Unidos para poder extender servicios en todo el hemisferio norte de IoT a todas las ciudades. Ya hablamos día con día de Internet de las cosas, pero todavía se va a popularizar muchísimo más. ¿Cómo va a impactar en los negocios y más en el contexto de México?
Nosotros creemos que la Internet de las cosas va a impactar en los negocios acelerándolos, disminuyendo costos. En el caso de México, nosotros estamos haciendo esfuerzos muy grandes a distintos niveles. Implementamos hace muy poco un centro empresarial donde podemos traer a pequeñas, medianas y grandes empresas mexicanas a experimentar en forma directa las soluciones de IoT que estamos trayendo a México. Este es el primer centro empresarial que tenemos en toda Latinoamérica y estamos muy entusiasmados con el interés que los empresarios mexicanos han mostrado en implementar soluciones de vanguardia en México. ¿Cómo se pueden acercar a este centro empresarial de AT&T? Bueno, eso es muy fácil. Cualquier contacto que ellos tengan con nuestra fuerza de ventas o con nuestro grupo, con nuestros departamentos de las relaciones públicas, ellos pueden concertar una cita y estaremos gustosos de mostrar la solución y iniciar una discusión, un diálogo que nos va a ayudar a traer esta tecnología a sus sistemas de producción y mejorarlos. Andrés, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias. Y más en este contexto de este foro Forbes. Nosotros continuamos con las mesas que tenemos y seguiremos en el streaming con más entrevistas. Continuamos. Gracias. Y que se castigue a quien no cumple la ley y, por otro lado, mercados internos que nos permitan inversión, que nos permita llevar la inversión al sur-sureste del país, acompañar las zonas económicas especiales con infraestructura educativa y con infraestructura de conectividad. Este es el México del siglo XXI que nos debemos enfrentar. Ni el gobierno ni la sociedad solos lograremos superar los retos que tenemos si no lo hacemos haciendo cada quien lo que nos corresponde. Y desde el sector privado, el día 3 de octubre, todos los organismos que conforman el Consejo Coordinador Empresarial presentaremos a la sociedad la agenda que hemos venido construyendo para el futuro de México, para ese México del siglo XXI, donde nosotros los ciudadanos seamos los dueños de nuestro propio destino y en donde tomamos nosotros en nuestras propias manos el destino de nuestra nación para convertirnos en el lugar que queremos tener en el contexto global y ante las realidades y retos en lo interno que tenemos. En un país donde la ley se cumple y los derechos se respeten. En un país donde la creatividad y el talento se premian. En un país donde el emprendedurismo se promueva. Un país donde los jóvenes tengan acceso a educación de calidad y los trabajadores en activo a la capacitación en habilidades laborales permanentes. En un país donde la salud ofrezca atención a todos los mexicanos, en un país donde tengamos sustentabilidad para las pensiones futuras, en un país donde los ciudadanos seamos los que vivimos la democracia, en donde ese país ya empezó. Este México del siglo XXI, en donde la creatividad, el emprendedurismo y la competitividad global no puede frenarse, como Luis, un joven de 40 años que hace 10 años inició en la competitividad global y hoy le vende piezas y recubrimientos para los automóviles en el mundo. Desde Puebla vende a Alemania, vende a Asia, vende aquí en México y a los Estados Unidos. Un país en donde los jóvenes tengan la oportunidad de soñar y le queden abiertas las fronteras para continuar en el crecimiento. Y que esto permita que podamos generar los empleos para las personas que menos tienen y que no tienen oportunidades. México ya ganó el derecho de decidir su destino. Hoy tenemos enfrente que apropiarnos de ese espíritu de creatividad y de innovación, con el derecho de decidir por nosotros mismos y tomar las riendas de nuestro propio futuro. Esa es la propuesta de los empresarios, de una vez por todas dar el paso hacia el México moderno, ese México abierto, democrático, ese México de la creatividad y la innovación, pero también ese México incluyente, el México de la ley y el respeto y el orden por los demás, un México de trabajo y de innovación, un México que permita enfrentar los retos
que tenemos para incluir a más personas a las oportunidades que los que estamos en esta sala o que nos ven por los medios electrónicos, esas oportunidades que hemos tenido acceso los mexicanos, y que las oportunidades nos lleven a tener responsabilidades, nunca privilegios. Un México de compromisos. Esos son los retos del México de estos inicios del siglo XXI, en donde necesitamos seguir reinventando, nunca por el espejo retrovisor, sino viendo hacia adelante los retos que nos enfrenta el camino. Y hacia allá vamos, y lo debemos de hacer todos unidos y seguros de cuál es el rol de cada quien, donde el centro sea el ciudadano, el emprendedor, la persona, en donde el centro sea la convivencia pacífica, la creatividad y una visión segura de que vamos a lograr hacerlo, y donde sepamos todos que tenemos que trabajar para incluir a las personas que hoy no tienen oportunidades. Muchas gracias.